Hola, buenas tardes. Gracias por su amable espera. Pero ya estamos todos aquí en esta conferencia, charla alrededor de los libros o con motivo de la donación de una colección del Fondo Editorial de Fomento Cultural BBVA, que se va a hacer no solamente a esta biblioteca, sino a las 4 bibliotecas. Entonces, primero que nada, quiero presentarles al presidium. Tenemos al doctor Juan Ignacio Cueto Ruiz Funes, arquitecto de esta facultad de 1986, y es, por supuesto, director de la facultad, académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro de Docomomo, México, Premio Juan O'Gorman 2011 al mérito profesional por investigación, curador de las exposiciones Félix Candela 1910-2010, una joya, Candelas Shells, y presencia del exilio español en la arquitectura mexicana. Sus libros Félix Candela 1910-2010, Guía Candela y Arquitectos Españoles Exiliados en México han sido finalistas en 3 bienales iberoamericanas de arquitectura. Editor de Candela, Isler Müller, Positions and Shells Construction 2020 y La Estela de Félix Candela. Entonces, si tengo una pregunta un día de Félix Candela, es con el doctor. También tenemos a Alicia Susana Zeta Genis, nacida en la Ciudad de México, arquitecta, maestra en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de esta universidad, profesora titular de tiempo completo. Profesora titular. Se fue la recepción. A ver, ahora sí. Profesora titular de tiempo completo de la licenciatura en arquitectura desde hace 25 años y colabora con el laboratorio de estructuras ligeras y es docente del CUEA en la especialización en diseño de cubiertas ligeras del posgrado de la facultad. Ha publicado artículos relacionados con los efectos sísmicos en las estructuras, la enseñanza de los sistemas estructurales y la presencia de las mujeres arquitectas en la tecnología. Su práctica profesional incluye el diseño estructural de edificios de vivienda, oficinas y espacios deportivos. Es DRO desde el año 2000 y miembro del CAMSAM y fundadora de la Comisión de Equidad y Pluralidad de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Y tenemos al arquitecto José Ángel Blandón Yoli, egresado también de esta facultad y creador ni más ni menos que del logotipo que representa la facultad. Ha dedicado una buena parte de su carrera a profundizar en el conocimiento de la arquitectura a través de sus artífices e intensas lecturas. Es aficionado a la enología y forma parte del consejo editorial de la revista Algarabía, de la cual yo formo parte. Soy Victoria García Yoli y a nombre de Fomento Cultural BBVA y Algarabía les damos la bienvenida. Y bueno, pues les voy a dejar primero el micrófono a la maestra Alicia Susana S. Primero José Ángel. Vamos a hacer un cambio. Yo les voy a dar la bienvenida, le vamos a pasar la palabra a Ángel, nos vamos a sentar allá para ver qué nos cuentan y luego tanto Susana como yo pasaremos a comentar la presentación sobre edificios altos en la Ciudad de México. Pero antes me gustaría decir algunas cosas. Primero que conozco a Victoria García Yoli hace algunos años. Hace más años conozco a Algarabía, la revista, y a sus tiendas que tienen por ahí. La verdad es que es una joyita. Algarabía es una delicia leerla. ¿Ya en qué número va? Esto es una más reciente. Nueva Época. Nueva Época. El número 4 de la Nueva Época, pero el anterior, ¿cuántos hubo? 227 números. O sea, realmente
un proyecto editorial fantástico, el de Algarabía, porque además luego se ramifica en muchos temas muy padres, en otras publicaciones siempre divertidas y retadoras. Pero bueno, agradecerle a Victoria que me llamó el otro día, se comunicó conmigo para decirme que estaban interesados en la Fundación Cultural BBVA en donar sus maravillosas colecciones. Bueno, tienen un fondo editorial impresionante. Yo voy a leer los títulos porque sí me parece que son esos libros que uno solo los ve en las casas de los amigos, pues más que ricos, famosos y etcétera. Pero lo que me gusta es que son unos libros magníficos y que ahora vamos a tener oportunidad nos están dando un libro una de estas colecciones de 36 libros por cada una de nuestras 4 bibliotecas. Estamos en la biblioteca principal, la biblioteca Lilia Margarita Guzmán y García. Tenemos la biblioteca de lo que fue en su momento el posgrado, ahora es la unidad multidisciplinaria de la Facultad de Arquitectura, es la biblioteca Luis Uniquel. Tenemos la biblioteca Clara Porcel en el CIDI, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, y la más reciente es la de la unidad de posgrados, que es el CIADA, el Centro de Información de Arquitectura, Diseño y Arte, Diseño y Arquitectura, en ese orden. Están trayendo por aquí los ejemplares, insisto, son impresionantes, son unos librazos, además con unos colaboradores de primerísimo nivel, todos ellos, pero además con unos títulos también de lo más sugerentes. Les voy a leer los 36, aunque nos alarguemos un poco porque creo que vale la pena saber que ya los vamos a tener disponibles en nuestras bibliotecas. El 1, Plazas Mayores de México, Arte y Luz. El 2, Salón del Arte 95. El 3, Salón del Arte 2001. El 4, Libro Arte del Pueblo. Ya no voy a decir los números. Libro Mural Painting. Salón de Arte 00. Salón de Arte 9. Un libro de Pedro Friedberg. Libro Mexican Style, algunos son en inglés. Ríos Perversus, así se llama el número 10. Salón del Arte 8, Sendas de Ocu, estilo mexicano. Libro Paralelismos Plásticos en México, 4 décadas, en la colección 1960-1990. Libro Marfiles, William Shorton. Libro Luz, Abel Quesada, que es una joya, ese libro lo conozco, es una maravilla de este caricaturista que ya las nuevas generaciones creo que ni lo conocen, pero en nuestra época me refería a las nuevas. Arte de la Herrería México, libro Magia del Barroco, Salón del Arte 10, Mesa Mexicana, Viendo Visiones de Carlos Fuentes, o dedicado a Carlos Fuentes. Libro Los Mexicanos, 2500 años de retrato. Luego vienen 3 tomos, son 4 tomos del repertorio Artistas en México, en inglés y en español. El libro Vancomer, 75 años de historia. Repertorio Artistas en México, el tomo 3. El libro Torre BBVA Vancomer, que es en el que nos vamos a sentar. Bueno, es el libro dedicado a la torre que todos conocemos, de Ricardo Legorreta, o de Legorreta Arquitectos y Richard Rogers. Libro Mercados en México y el Mundo, en español, un libro bellísimo, Mercados en México y el Mundo. 100 años de Calaveras, de Posada. Repertorio de Artistas en México, el tomo 2 en español. Y por último, el último número, el 36, libro Migración Humana y Cambio Climático, por decir que de lo más actual. Bueno, agradecerles y luego agradecer, estuvimos viendo quién podía venir a hablar de edificios
edificios altos en México. De la Torre Vancomer en particular hablamos con Colinas de Buen, quienes calcularon, hicieron el diseño estructural del edificio. Ya no está quien trabajó ese tema en Colinas de Buen, entonces no hubo candidatas o candidatos, pero entró el arquitecto José Ángel Blandón Joly, aquí presente, que es también miembro del comité editorial de Algarabía, pero que además es arquitecto egresado de esta facultad, y no solo eso, sino de mi generación, que es la misma de Luis Enrique, que anda por allá, y la misma de 2 o 3 colegas, Tsui Wei, que es un arquitecto nacido en China, pero ya arquitecto mexicano, dedicado a otros temas, y bueno, otros colegas de la misma generación. Cuando nosotros estábamos en sexto semestre, sería 1984, hace 40 años se hizo el concurso para el logotipo de la facultad. Se hizo facultad en 1981, lo que era la Escuela Nacional de Arquitectura, y el director de entonces, Ernesto Velasco León, convocó a un concurso de propuestas de logotipos para la Facultad de Arquitectura, pues casi recién estrenada. Nos presentamos alrededor de, no me acuerdo si eran 230 entre profesores, alumnos, hubo una exposición de los logotipos. El mejor era el mío, pero no lo escogieron. Escogieron el de Ángel Blandón, que era un alumno de sexto semestre, y bueno, ahí lo tienen. Después Felipe Leal le incluyó el cuadrado girado con el nombre Facultad de Arquitectura, y bueno, yo lo porto siempre muy orgulloso aquí en mi pin. Le regalaremos uno a Ángel y otro a Victoria. Yo creo que sin más le damos el micrófono a Ángel y nos pasamos para ver lo que nos va a platicar. Creo que Ángel no necesita micrófono, pero como se tiene que grabar, mejor que sí lo usa. Hola, buenas tardes a todos. Aquí vemos los edificios que se han hecho en los últimos años, en la última década, en Reforma. No sé si se alcance a leer el texto. No sé si se alcanza a leer el texto. Si no lo alcanza a leer, se lo leo. El libro empieza con es un abecedario de la A a la Z, y empieza con la palabra adelante. Me sirve a mí para introducir que en alguna acepción de la palabra griega potos no solo se refiere al deseo amoroso o a la añoranza y nostalgia por los difuntos, sino también por el deseo irresistible por lo desconocido, lo inexplicado, deseo insaciable de ir más lejos. Es una especie de reto. Esta palabra, esta acepción de potos lo tomo de la anábasis de Alejandro Magno, del autor ariano. Entonces, a mí me sirve esto como para lo que nos lleva como seres humanos a desafiar las leyes de la física y a seguir y siempre un paso más adelante. Bueno. Sí. Sin embargo, este deseo ha sido eterno desde los tiempos bíblicos. Y dijeron: Ea, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, los famosos rascacielos. Y hagámonos un nombre, es decir, hagámonos famosos, que hablen de nosotros. Y ese yo creo que es el espíritu de todos los arquitectos, que finalmente queremos tener algo de fama, y es ahí lo que nos reta y nuestro afán de trascendencia. Entonces está ilustrado con la Torre de Babel, un óleo de Peter Bruegel el Viejo. La siguiente diapositiva es la vista que han de haber visto los españoles al llegar al Valle de México.
se ven los volcanes al oriente. En el fondo está el islote de Tenochtitlan, no alcanza a verse el islote de Tlatelolco, y es aquí en esta cuenca del Valle de México donde se asentaron los mexicas, los aztecas, y luego viene la conquista. Cortés decide, por razones también políticas, asentarse en el Gran Teocalli o en el islote. No se trasladó a las afueras, ni a Chalco, ni a Texcoco, ni a Coyoacán, que era tierra firme, sino se quedó en el islote. Y cito acá viajero, esta frase de Alfonso Reyes: viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Que luego Carlos Fuentes ya se hace su novela La región más transparente. Y esta cita aparece en edición de Anáhuac del mismo Alfonso Reyes. La siguiente transparencia es esta foto de Reforma. Vean la claridad del día, la nitidez. Entonces es una luz resplandeciente que hace brillar la capa de los cielos. Esa es una crónica de Fray Manuel de Navarrete. Vean ¿qué nos está diciendo? Que México es un país con mucho sol, en una latitud subtropical. Entonces esto nos va a definir pues, toda nuestra arquitectura o nuestra manera de construir. Desde los tiempos clásicos se nos define la arquitectura como el sitio, la estructura y el espacio que conformamos nosotros los arquitectos. El Valle de México, ya lo dije, es una cuenca endorreica en la que se forman una serie de lagos: Zumpango, Altocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Al desecar el lago, el suelo está constituido por arcillas compresibles o de alta compresibilidad. Esto finalmente es un reto también, y más para los edificios en altura. Se hunden nuestros edificios. Es un terreno lodoso, limo, arcilloso. Entonces nos enfrentamos casi siempre en lo que está determinado el fondo del lago, que es la parte del centro histórico y las colonias aledañas, Juárez, San Rafael, inclusive Paseo de la Reforma. Esto que va a ser un desafío para nosotros los constructores. Como se ha descrito, México es un país subtropical con altos índices de asolamiento, y van a ver en la arquitectura qué respuesta hay al sol y al asolamiento. Además, 2/3 partes de nuestro territorio, y la Ciudad de México incluida, está expuesta a riesgos sísmicos. Durante el pasado siglo han ocurrido más de una treintena de sismos de magnitud superior a 7 grados en la escala de Richter. Luego aquí voy a hablar de que esta torre está hecha por 2 equipos, Legorreta más Legorreta, y la Rogers & Partners, que es del Reino Unido. Tengo que hablar de estos 2 equipos. Son 2 países, 2 culturas. Si ustedes leyeron La dimensión oculta de Edward T. Hall, nos habla de cómo vivimos nosotros el espacio, cómo esto es cultural. Manejamos o nos sentamos. Ustedes pueden ver las sillas. Si nosotros estuviéramos en Alemania o en el Reino Unido, inclusive el espaciamiento de las sillas es un poco, la distancia personal es más espaciada. Nosotros como latinos quizás somos más apeñuscados. Entonces es una manera, son 2 culturas de ver el espacio. Ellos dijeron, cuenta en alguna entrevista Rogers y Legorreta, que se hacen estos 2 equipos de trabajo
y para trabajar en conjunto, finalmente nosotros, al ser una cultura latina, este es otro libro también, voy a citarlo de Edward T. Hall, que se llama Más allá de la cultura, en el que él analiza a las sociedades monocrónicas y policrónicas. Las sociedades policrónicas son las que hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Los ingleses o los británicos trabajan un poquito más enfocados, no abarcan tanto, no necesitan saber qué piensa dar cada parte, ellos se dedican a lo suyo, no necesitan el contexto. Las sociedades policrónicas, para estar más satisfechos o más a gusto en el trabajo, finalmente buscan tener el panorama completo de lo que están haciendo, del edificio completo, porque si no, no trabajan a gusto. Un ejemplo de esto es la película esta de Chaplin, Los tiempos modernos, cuando él está dando una cuerda que se vuelve loco porque es un trabajo alienante. Gracias, muy bien. No sé si pasó la imagen. Es que sí, no sé cómo es la imagen. Está El sitio de escultura. sí, perdóname por extenderme, estoy rescatando la entrevista que da Legorreta y Rogers, estas dos maneras de entender la arquitectura finalmente. Yo creo que nosotros de formación arquitectos somos un poco todólogos, y entonces esa cultura policrónica de hacer muchas cosas al mismo tiempo y de extendernos y saber todos, saber un poco de estructuras, un poco de instalaciones, de estética, de diseño, etcétera, etcétera, nos hace un poco tener este panorama y este enfoque más universal y más amplio de las cosas. Vamos a seguir con la otra transparencia. Este es un plano, vas a dar un salto de la ciudad en 1867. El circulado es el predio que nos ocupa. La diagonal que se ve ahí, que se ven ahí, el trazo de las glorietas de Reforma, a su izquierda pueden ver que es el Cerro de Chapultepec, que era el manantial que surtía de agua potable a Tenochtitlan. Entonces en el 867 se abre ese paseo de la Emperatriz, que luego yo lo comparo con los bulevares de Haussmann en París. Sin embargo, la razón es distinta. Haussmann era que en el imperio de Napoleón III le encarga remodelar los bulevares, la ciudad de París, primero por razones de higiene y en segundo por razones defensivas, para acabar con las barricadas y las revueltas que asolaban desde la revolución del 48 y algunas otras revoluciones hasta el 70, digamos, ¿no? Entonces se hacen estos bulevares amplios, acaban con la ciudad medieval o barren con la ciudad medieval. Pero hay una cosa muy importante que se da en París con esto, los Campos Elíseos. Reforma finalmente viene a ser la vialidad más importante de la Ciudad de México. Y a diferencia de la ciudad de París y de sus bulevares, Haussmann establece la norma de 19 metros como altura máxima en la ciudad de París. Esa norma se ha seguido respetando hasta
el día de hoy, hasta el siglo XXI. No así con nuestra calle Reforma. Yo no niego la capacidad que tengamos los arquitectos para hacer en cualquier predio una obra de arte, pero yo creo que sí tenemos que considerar que como ciudad hacer edificios rascacielos, el ejemplo es París. París rescata su ciudad y hoy por hoy es una de las ciudades más atractivas del mundo en el turismo. Y ellos desarrollan sus rascacielos en el barrio financiero de la Défense, que está al poniente de la ciudad. Entonces es para considerarlo. Finalmente Rogers y Legorreta les autorizan estos edificios en altura, 50 niveles, y lo resuelven, creo que de manera adecuada. Esta siguiente transparencia es se observa el perfil que hace Le Corbusier de la ciudad de Nueva York, de los rascacielos famosos, para seguir enfocados en el rascacielos. El rascacielos es el más ostensible símbolo de la modernidad en la arquitectura. Nuevas tecnologías, nuevos materiales, acero, concreto armado, cristal, nuevos enunciados. La forma sigue a la función, liberación del muro de sus funciones de carga. Si hay algo que caracteriza y que es una función específica de la arquitectura moderna, es el rascacielos. Tiene su propio lenguaje, sus propios enunciados, digamos, ¿no? La arquitectura de los rascacielos como género nace en Chicago en el siglo XIX, a finales del XIX, con los arquitectos Adler y Sullivan. Esta frase de la forma sigue a la función no es propiamente de Sullivan, aunque él la toma de otro arquitecto, Horacio Brino, que es finalmente para hacer edificios de rascacielos son muchos tópicos. Primero, tienes que tener energía eléctrica, que a finales del siglo XIX ya la había, un sistema de comunicación vertical, los ascensores, que también es invento norteamericano, ingeniería estructural, tenías que tener heredada de las acereras y de las fundiciones, primero como rieles de ferrocarril y luego ya como estructuras de acero. Entonces son muchos tópicos los que entran en juego en la creación de los rascacielos. Equipos de comunicación vertical, ya lo dije, excavaciones profundas y cimentaciones, equipos de aire acondicionado, por supuesto, instalaciones eléctricas, y establecen dos cosas: la piel y los huesos. Eso va a ser muy importante. La siguiente diapositiva vamos a ver que no solamente a partir de finales del 19, principios del 20, hay una revolución en las tecnologías, sino también en los movimientos artísticos. Estamos viendo ahí el cuadro de Piet Mondrian, que es una vista desde Broadway de las manzanas de Nueva York y del tráfico de Nueva York. Entonces también está relacionada la ciudad de los rascacielos con los movimientos artísticos. Y finalmente, después de todo esto, a principios del siglo XX, con todos los movimientos, la secesión de Viena, el Deutsche Werkbund, la Bauhaus, los futuristas italianos, le decretan la pena de muerte a los estilos clásicos. Esta horca con la columna es una ilustración del arquitecto
austriaco Leon Krier, que tiene un muy buen libro ahí sobre New Classicism. Vamos a seguir con la siguiente transparencia. Hay una cita ahí de Roger Scruton donde dice: la estructura no es la esencia de la construcción, como el esqueleto no es la esencia de la persona humana. Pues en el caso de los edificios en altura sí es la esencia, la estructura, la piel y los huesos, sí es la esencia. O sea, yo entiendo esta semejanza del hombre de Vitruvio y de la armonía, pero en el caso de los edificios en altura, sí creo que la esencia es la piel y los huesos, y lo vamos a ver reflejado. Y hay tres principios que nos enseñaron a nosotros en la facultad: el firmitas, que es la lógica constructiva; utilitas, la ética funcional; y venustas, la estética formal y la belleza. Finalmente, nosotros como arquitectos siempre tenemos esta voluntad de forma, voluntad de hacer unos objetos bellos. Rogers nos cuenta que se basa en los esquemas de la arquitectura futurista. La arquitectura, el futurismo lo funda en 1909 no arquitecto, es el pensador Marinetti, en 1909, cuando hace una exaltación de los automóviles y de las nuevas tecnologías. Y luego, posteriormente, italiano también, Antonio Santeglia hace estas propuestas de edificios que inspiran mucho a Rogers. Y voy a leer uno de sus fundamentos o de sus proclamas. Le voy a leer textual. La arquitectura futurista es la arquitectura del cálculo, de la audacia temeraria, de la sencillez, la arquitectura del hormigón armado, del hierro, del cristal, del cartón, de la fibra textil, de todos los sustitutos de la madera, de la piedra, del ladrillo, que permiten obtener la máxima elasticidad y ligereza. En esto se basa, en esta audacia, porque finalmente Rogers estudia en Gran Bretaña, sin embargo acaba estudiando una especialidad en Yale junto con su socio después, posterior, Norman Foster, otro inglés. Van a Yale, estudian alumnos de Paul Rudolph. Ya después les citaré a Paul Rudolph cómo influencia Mira, este es el esquema de Rogers para el edificio de Lloyd's de Londres. Ven en amarillo las áreas de oficina y los espacios en azul, lo que pueden ser los espacios de comunicación, elevadores, baños y escaleras. Los pone en azul y luego los pone exentos de este rectángulo amarillo, forma un patio central y concibe el edificio de la Lloyd's de Londres. Rogers tiene y hace énfasis también, leyendo al arquitecto Louis Kahn, que hay espacios servidores y hay espacios de servicios. O sea, hay espacios que se sirven de todas estas cosas, escaleras, elevadores. Entonces dice, hay espacios servidos y espacios de servicio. Finalmente, esta planta, esta es la planta de la torre de BVA. Vean que yo creo que tuvo que conceder Rogers la planta un poco a lo Mies van der Rohe, con los elevadores y los servicios al centro, en el núcleo central. Ya no está
con esta lógica periférica, sino está central, está en rosa mexicano los núcleos de elevadores, en blanco escaleras y servicios. Está en amarillo son las áreas de la oficina. Estos son los esquemas, yo creo que históricos de los croquis de la oficina de Rogers. Si se dan cuenta, en el primer esquema como que hacen una especie de patio central y como que tienen vistas. Esto es como que si fuera un jardín central y como si tuvieran vistas hacia el centro de la estructura, y luego hacia la ciudad ya tiene como nada más unas especies de miradores. En el segundo están ya seccionadas las partes del edificio y ya con los miradores o con estos elementos jardinados en cada 9 pisos viene un jardín. Ahí todavía no se nota una estructura muy marcada o un criterio estructural muy marcado en el primero, el segundo y hasta inclusive en el tercer croquis, donde también ya hacen énfasis también en estos jardines, pero todavía no se ve una estructura, más bien es bocetos esquemáticos. Hasta el cuarto croquis ya se ven los miradores, como conocemos hoy la torre, estos megamarcos que ya se esbozan. Y luego aquí a su izquierda van a ver el setback de la Giralda. Vean cómo se parece, cómo se empieza a parecer, o cómo yo encuentro similitudes entre esta celosía o el setback, estos retículas en color morado o sulferino, de las vistas de estos alzados donde se ve la torre de los estacionamientos y la torre de este caracol para las rampas para el estacionamiento. Acerca del estacionamiento, decía Rogers que en un edificio similar en Londres ellos ponen 15 cajones de estacionamiento, 4 que son la ambulancia, la policía, los bomberos y protección civil, y los otros son para los discapacitados. Estamos hablando de 11 cajones para discapacitados y no 2.900 cajones que concibe la torre BBVA. Esto nos habla mucho de cómo nos movemos los mexicanos, de cómo hemos adoptado un poco la norma del medio oeste o del oeste norteamericano, que se mueve en el coche, donde hay más coches a veces en California que habitantes. Entonces yo creo que algo tenemos que... Se llevan el 60 o el 70% del espacio los coches. Yo creo que algo está mal y de algo tenemos que reflexionar, de movernos a pie, en bicicleta, en metro, en transporte de superficie, hacer los barrios más compactos. El mismo Rogers, en algún libro que escribió, un librito, habla de eso, de las ciudades compactas, donde en la planta baja como o voy al negocio, en la planta, el primer nivel, ahí trabajo, en el segundo nivel, o el tercer piso, ahí vivo, y en el cuarto, ahí tengo mi estudio. El mismo Rogers, en este librito, Ciudades para... Ahorita me acuerdo del título y se lo cito. Habla de la ciudad compacta o de nuestras ciudades compactas. Sin embargo, para este edificio, pues este es un rascacielos, no es un edificio compacto. Además, si hay una semejanza entre el vestido y la arquitectura, es su adaptación a lo vernáculo.
Finalmente la ropa, la primera función es protegernos, la segunda ya viene quizá el sentido del pudor, y la tercera es estatus. Pues este edificio, aparte de tener la 1 y la 2, es estatus, está en la mejor avenida o la avenida principal de la Ciudad de México, y es como citábamos en la primera diapositiva, es decir, aquí estoy yo, aquí van a hablar de mí y voy a hacer un edificio de mucha calidad y voy a estar bien trajeado, bien vestido. Vamos a la siguiente diapositiva, ya es un poco más técnica. Aquí está una serie de etapas de cómo se construyó el edificio ya en particular. Hay una trave o viga de coronamiento. Les voy a pasar un videito inmediatamente. Las columnas del centro que están rodeando los elevadores, luego las periféricas, que son las mega columnas, luego los megamarcos, estos marcos, estas diagonales, estas atiesadores, podemos decir, con un elemento que ellos le llaman fusible para que falle el edificio en los eventos sísmicos. Vamos a ver la siguiente, dura un par de minutos esta. Es una animación de cómo se construyó. Paso 1. El proceso inicia al recibir las zapatas metálicas de acuerdo con los ejes y dimensiones del proyecto. Paso 2. Montaje de columnas gravitatorias centrales y de sus traves principales. Paso 3. Montaje de las megacolumnas colineales en los ejes A y B que integran el núcleo central. Paso 4. Montaje de las megacolumnas restantes e instalación de la estructura temporal para soporte de los megamarcos. Paso 5. Montaje de los megamarcos de acuerdo a la secuencia mostrada en la animación. Paso 6. Montaje de las traves de amarre que unen las columnas gravitatorias al megamarco. Paso 7. Montaje de estructura del núcleo central. Paso 8. Una vez que cada segmento de megacolumna está a plomo y completamente soldado, colocamos en su interior el acero de refuerzo y vertimos el concreto. Esta secuencia se repite para cada segmento de 3 entrepisos, apoyado por el proceso de elevación de las grúas trepadoras cada 2 segmentos y de las grúas de arriba cada segmento. El colado de la capa de compresión de las losas de entrepiso inicia una vez montados los 2 primeros segmentos de columnas. El proceso de construcción de la superestructura del edificio continúa con esta secuencia para completar la torre hasta el nivel de helipuerto. Bueno, aquí ya vamos a ver otra vez las ilustraciones. Mira, aquí es donde está el cursor, aquí es estos ariostramientos excéntricos, y esta parte de acá ellos le llaman fusible. Quiere decir que cuando viene el esfuerzo, esta partecita, en lugar de estar trabajando elásticamente, sabemos nosotros por nuestras clases de estructuras que si yo a un resorte le pongo una carga y regresa, está trabajando de manera elástica. Si yo le pongo una carga y ya no regresa, se deforma, pero ya no regresa, está trabajando ya plásticamente. Entonces ellos hacen que trabaje esto plásticamente. Ellos dicen que cuando en un sismo, cuando se llegue a ser muy severo, esto pudiera reventarse
y que en un día lo pudieran componer. Tendrían que cambiar esta pieza, este fusil. ¿Sí? Aquí tenemos que hacer un símil. Esto nos pasó en el 85, en el suelo fangoso de la Ciudad de México, y en los edificios en aquella época se cayeron la mayoría de los niveles, de 6 niveles a 10 niveles. Decían los especialistas que el modo natural de vibración del suelo se sumó al periodo natural de vibración del edificio. Es muy sencillo como esto. Si yo tengo este lápiz y yo lo empiezo a balancear y vean mi mano, mi brazo corto, no pasa nada. Si yo empiezo a balancearlo y conecto como si fuera un columpio, cada vez se balancea y entra en sincronía. Yo creo que estos edificios que tienen una oscilación a cada lado de 2 metros, derecha e izquierda, que viene siendo un grado, medio grado a la derecha y medio grado, no más. Yo creo que ellos se tardan en hacer esto, yo creo que arriba de 4 segundos, más o menos. Los edificios que se cayeron en el 85, se cayeron, eran el sismo fue de 8.1, la sincronía del suelo eran 2 segundos, y los edificios también tenían ese modo natural de vibración de 2 segundos. Se sumaron los esfuerzos y se vinieron abajo los edificios. La torre latinoamericana creo que anda por 3 segundos y medio su periodo natural de vibración. Estos andan arriba de 4 segundos. Entonces, de todas maneras, tienen estos fusibles que tienen estos arriostamientos excéntricos, en el caso de la torre BVA o en el caso de la torre Reforma, que tienen amortiguadores de 600 toneladas, precisamente es para romper la sincronía, para que nunca entren les llaman mal llamada resonancia, ¿no? Que no se sumen que no se sincronicen el suelo con el periodo natural de vibración de los edificios. Y luego en esta donde está el cursor, el núcleo de baños, escaleras y elevadores ejecutivos hacia el helipuerto están simplemente articulados con el fin de no pasarle esfuerzos a la estructura principal de la torre. Entonces, están ligados, pero no le pasan, los estructuristas hablan de momentos, esfuerzos al edificio principal. Esto es el esquema de la torre. Ya hablamos de los estacionamientos, son 7 niveles de estacionamiento, están como a 25 metros, tienen pilotes o pilas de 1,40 metros, tienen como 150 pilas de 1,40, 252 también ya en la zona del estacionamiento sobre superficie, que está coronado por estos paraguas color naranja o amarillo, que es los comedores. Entonces aquí está ya el edificio, las pilas que están a una profundidad de 50 metros, donde encontraron la capa resistente, 7 niveles de estacionamiento, más 11 niveles sobre superficie. Y luego está cortado, pero se ve un muro milar, que es para tomar los esfuerzos del terreno. Es un ADM de 1 metro de espesor. Luego el vestíbulo, habíamos hablado que alumnos de Paul Rudolph, Norman Foster y Rogers, Rudolph siempre recomendaba en sus edificios que tuviera una triple altura o un vestíbulo o un lobby, en este caso vestíbulo, de 42 pies para tener ahí el lobby donde están los elevadores, etcétera, etcétera. Entonces esto lo toman ellos de Rudolph. Ahí está la celosía, ahorita la vamos a ver. Este es otra vez
ya por dentro el lobby con estos megamarcos. El piso es de Santo Tomás de Puebla, mármol, lo usan en el metro, es muy resistente. Ahí está la celosía. Es el patio de los Yesos en Sevilla y esta es la puerta de San Esteban en Alcázar Mayor. Vean cómo se parece o cómo la interpretan. Aquí están estos cocoles, el morado, aquí están las oficinas. Le criticaban al edificio, pues no se pueden dar todo en la vida. Si quieres vistas al bosque de Chapultepec o a la ciudad, pero no quieres que tienes ganancias térmicas, pues tienes que meter celosías o filtros o una segunda piel para que no tengas tantas ganancias térmicas. En este sentido, esta capa de cocoles está separada a unos 80 metros del edificio, y luego tiene la piel en cristal Tintex. Ahí están las vistas de la personita esta que está yendo hacia la calle, hacia el tránsito, pero no tiene el sol poniente. De todas maneras, las 4 fachadas tienen esta. Yo no vería tanto el caso en la fachada norte, pero también le meten estos mismas celosías a base de cocoles. Ahí está el famoso Secba o la celosía. Este es en la Torre Bacomen, y ahí está la similitud en la Giralda. Lo puedan ver. Ahí está también lo mismo, la celosía. Ahí está otra vez. Cuando otra parte de la lectura que tiene el libro, que vale la pena que lo lean, es el tratado que habla de la torre de Carlos García Gual. No sabe qué bonito texto, él es un clasicista. Entonces habla de las torres, pero habla también de los alminares. Alminar o alminar significa también faro, no solamente la acepción de torre, sino faro. Aquí se ve el alminar o minarete, es en francés, el galicismo viene de allí, y aquí está el mismo esquema, el mismo dibujito de los miradores. Aquí están estos ajimeces o el ajimez del mismo motivo de la arquitectura árabe que estuvo 7 siglos en España. Aquí está otro motivo que rescata Legorreta, que es muy socorrido, este ajimez. Ven a la derecha el motivo es musulmán, y a la izquierda lo que interpreta Legorreta. Eso lo tiene muy repetido en varias obras de su arte. Para mi gusto, uno de los máximos logros del edificio finalmente son los miradores. Tiene un total de 5 miradores dispuestos en distintas orientaciones. Más sobre los miradores se ve la Torre Reforma, la Torre Mayor, con esta escalera en espiral, que se diría Gastón Bachelard, son escaleras que bajan. O sea, él enfatiza que la escalera no hay escaleras que suben, por ejemplo la del desván, o escaleras de bajan, en este caso, porque finalmente bajan a la terraza de este mirador. Yo creo que es una de las cosas más logradas del proyecto. Aquí está la torre de la parte de los comedores, una doble altura, con estos paraguas invertidos. Ahí en este comedor comen
900 personas por turno, caben 900 personas. Luego, también rescatando el texto de la entrevista, dice Rogers que él opone la poesía al orden, ya en términos griegos es el pathos, el sentimiento, y el logos, el pensamiento. Y luego lo dionisiaco, que eso es inmedible, y lo apolíneo, esta es la figura que aborda Nietzsche en sus ensayos. Lo apolíneo es medible, tiene límites, es explicable, se rige por la razón, lo dionisiaco no. Y luego ya en este tema, ya todo lo que vamos a abordar es en ese sentido de lo dionisiaco. Y cito este texto: era como una antorcha que acabaran de trasladar de la luz del día a la oscuridad. La lámpara ardía sin mecha y sin aceite. Esta es una frase de Victor Hugo en Notre Dame de París. Vean qué bella foto, qué luce el edificio. Y esta es una foto reflejada. Y entonces cito: el espejo nos revela la realidad, aunque sea solo como reflejo. Es de Giorgio Colli, que es un librito de lo apolíneo y lo dionisiaco. Luego también cito: método, ¿qué pretendes de mí? Sabes bien que he comido del fruto del inconsciente. Esto es para nosotros los arquitectos, que no todo es el Neufer y las recetas, sino tiene que haber mucha de emoción y mucha de intuición en nuestros proyectos. Luego ya viene una comparativa de la torre latinoamericana de Augusto H. Álvarez, el arquitecto Rosenzweig, luego la torre de Pemex en los años 70 de López Portillo, la Torre Mayor con sus alturas. La torre de BBVA viene siendo como la segunda, la tercera en altura, tiene 235 metros de altura, por si hay alguien que le interese. La Torre Reforma tiene 254, según aparece aquí en el acordeón que traigo. Finalmente, estos son el grupo de rascacielos en Reforma. En esa esquina se aprecia la Mayor, se aprecia la Torre Reforma, la Vancomer, y un edificio reciente que todavía no aparecía en muchas fotos está ahí también, pero ese sí creo que sufre más del asoleamiento, porque ese sí es al mejor estilo de Mies van der Rohe, de puro cristal. Todavía me quedan 5 minutos según esto, ya voy a acabar. Esta es la vista del lago. Si se ve esa línea que es el alarradón de Nezahualcóyotl, que dividía los lagos salados de Texcoco, Jatocan y Zumpango de los dulces de Xochimilco y Chalco. Entonces, ahí se ve la isleta de Tenochtitlan. Luego cito un texto, una poesía, una parte del texto de Paz, que es: ni adentro ni afuera, ni arriba ni abajo, el cruce de caminos, a donde empiezan los caminos, el día y la noche reconciliados fluyen como un río manso, hacia allá, el centro vivo del origen, más allá del fin y del comienzo. Gracias, es todo. Muy bien, pues muchas gracias, José. La verdad es que es asombroso las cuestiones técnicas. A mí, bueno, de por sí la arquitectura me gusta, y cuando te lo explican así sabrosito y envuelta en poesía y citas, pues todavía mejor. Pero les doy la palabra a ustedes
porque al terminar, pues yo tengo unas palabras que hablan más bien de la colección y la donación, entonces para seguir con el tema les toca a ustedes. Gracias por la invitación, ¿no? Qué linda exposición. Gracias. Yo voy a hablar de la parte más fría, se puede decir, de la parte tecnológica. Yo creo que construir la Ciudad de México es un reto interesantísimo. Ay, perdón, mi teléfono está sonando. Ahorita puse para. No, ya seguro le puse el volumen, pero sigue sonando. Construir la Ciudad de México es un reto. Tenemos un suelo altamente compresible, como comentabas, arquitecto. Tenemos 3 tipos de suelo, que es la zona de lagos, transición y lomas. Y se pensaría que la zona de lomas es la más resistente, y no, porque en esa zona podemos encontrar oquedades, huecos, cavernas que se necesitaría realizar en esta parte, y es hacia donde se han ido la mayor parte de los edificios altos en la Ciudad de México. La zona de lagos pues requiere mecanismos o dispositivos para evitar los desplazamientos, como en el caso de la Torre Reforma, la Torre Mayor. Los desplazamientos, si no tuvieran esos dispositivos para evitar los desplazamientos, tendrían desplazamientos de 2 metros en el caso de un sismo de mayor de 7 grados. Entonces, la ingeniería mexicana ha permitido que se sigan construyendo estos edificios con altos estándares de seguridad, como en el caso de que un dispositivo pueda fallar en caso de un sismo y se pueda reparar en 24 horas para que siga funcionando el mismo y les dé la estabilidad y la tranquilidad a los usuarios. El terreno más peligroso, y lo dicen los geólogos, es la zona de transición, y la zona de transición está tendiente a desaparecer. Para los que no conocen, la zona de transición es una pequeña costra que está alrededor de la zona de lagos y donde inicia la zona de lomas. Ayer vi un plano que se acaba de publicar de la Sociedad Mexicana de Geología, y si algunos de ustedes conocen el Cerro de la Estrella, hace 10 años ese mismo plano, si vemos las zonas del Cerro de la Estrella, y alrededor tenía una pequeña, lo circulaba una zona de transición. En el plano que se mostró ayer, esa zona de transición ya casi desapareció. O sea, la zona de lagos está invadiendo la zona de transición, y se prevé que en un futuro tengamos solamente 2 zonas, de lagos y lomas, y la de transición tiende a desaparecer. Y la mayor parte de la zona es zona de lagos, entonces tenemos que construir con estos terrenos que están con unos suelos altamente compresibles, que es la zona de lagos. Además, se conjuga con otra condición de los edificios altos en la Ciudad de México, que son los hundimientos. La extracción de agua está modificando constantemente las propiedades de los suelos. El suelo, por ejemplo, en el que se construyó la casa donde ustedes viven ahora, es otro suelo. El edificio donde se construyó la Torre Reforma ahora es otro suelo, porque se están modificando las propiedades. En 70 años la Ciudad de México se ha hundido alrededor de 5 metros, 5,50 es lo que se ha hundido, y anualmente se está hundiendo. Los conservadores dicen que son 7 centímetros anuales, otros hablan de 5 centímetros al año. Entonces, construir este tipo de edificios con estas condiciones de suelo que se está hundiendo, y además estamos en una zona sísmica, pues lo pone con otra condición. Afortunadamente, como comento, la ingeniería sísmica está muy avanzada y permite que cada vez más edificios opten por estos mecanismos de dispositivos de energía. Incluso se piensa que son mecanismos muy costosos, y no lo son tanto si medimos las condiciones o las consecuencias que pueda tener un edificio a la larga por un sismo. Ahorita edificios de departamentos de 12 niveles, por ejemplo, se están invirtiendo con estos mecanismos, estos dispositivos para evitar estos desplazamientos, y que el suelo vibre de manera diferente, como nos lo presentó el arquitecto. El suelo tenga una vibración que no se conjugue, que no coincida con la vibración del edificio, para evitar la resonancia precisamente. Y la tercera condición, que es construir edificios adultos en la Ciudad de México, pues es el viento.
El viento se incrementa conforme aumenta la altura del edificio. Entonces, el viento lo que hace es que al impactar, una parte del viento se va hacia arriba y la otra se va hacia abajo. Y en las partes de abajo se incrementan las bases, principalmente de los edificios. Ahora, si estamos teniendo muchos edificios juntos, que muchas de esos sucede en Santa Fe, donde ustedes, si lo conocen, esa zona, crecen muchos edificios con mucha cercanía. Si no se permite que circule el viento entre ellos, se va a incrementar la velocidad de la misma. Entonces, muchos edificios como la Torre Vancomer tienen estos huecos o estas terrazas que permiten que el viento se disperse, o en el caso de la Torre Mayor, que está ahí junto, la fachada se hace curva. Entonces, si se van a hacer edificios en la Ciudad de México de gran altura, tendrían que tener cierta curvatura, evitar las fachadas o los ángulos a 90 grados. Por eso también la forma del edificio Reforma tiene esa, junto con la torre BBV, la torre Reforma, evitan los ángulos a 90 grados porque eso incrementa las velocidades del viento. Entonces, sí se pueden hacer cosas. Es importante estar revisando estas condiciones que tenemos en la Ciudad de México, porque hacer una torre como esta de verdad es un gran logro de la ingeniería y la arquitectura. Yo quiero sumar ambas, ¿no? Y algo que me gustaría decir, los edificios altos en la Ciudad de México están empezando a incrementarse. En los últimos 10 años aumentaron de 7.2 niveles, aumentaron a 12.5. Ya cada vez se está construyendo a mayor altura y los edificios de hasta 5 niveles están dejándose de construir para empezar a aumentar los edificios de 15 niveles. Entonces, nosotros que nos dedicamos a la construcción, los futuros jóvenes que van a salir, pues tendrán que enfrentarse a este tipo de edificios, porque en una ciudad como la nuestra, cada vez hay menos terrenos, tenemos que empezar a hacer edificios en altura y nos vamos a enfrentar a alturas cada vez mayores, con un suelo que no nos ayuda, con un sismo que siempre va a seguir temblando y con un viento pues que sabemos que existe y tenemos que darle respuesta a ello. Pero la construcción a gran altura es lo que viene para ustedes jóvenes que están aquí sentados con nosotros. Espero haber aportado algo que les haya servido. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría comentar algo sobre lo que dijo Ángel, ya no tan técnico como lo que les acaba de decir Susana, que tiene que ver con la idiosincrasia de las culturas, las dos culturas que levantaron este edificio. Yo tengo que contar una experiencia, una anécdota personal, una experiencia para mí increíble. En 1996 yo vivía en Barcelona, me acababa de titular como doctor en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y seguía viviendo ahí porque seguía trabajando en un despacho en el que trabajé 8 años como diseñador, como proyectista. Y se hizo el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, que se hace cada 3 años en diferentes ciudades del mundo. Coincidió en Barcelona. Yo me presenté como voluntario para apoyar y mi encargo fue recibir y pasear y ser como el chiccherone de Ricardo Legorreta, a quien yo no conocía personalmente, lo conocía evidentemente porque pues, era el gran arquitecto, uno de los grandes arquitectos de nuestra época. Y bueno, fue una experiencia increíble porque era un todo caballero, es un personaje de una sabiduría, de una amabilidad y de un trato increíble, ¿no? Tuve la suerte de pasear con él y llevarlo a diferentes lados. Entonces me tocaba llevarlo a las reuniones donde se juntaban los arquitectos, en el que estaba entonces recién estrenado el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y allá había un gran salón donde se reunían, y entonces me tocó saludar a muchos arquitectos y entre ellos a Richard Rogers. Yo no sé si ellos ya se conocían o no. Era ítalo-británico. Ítalo-británico, nació en Italia con la persecución
fue a refugiar a Londres y ahí hizo su carrera. Su familia se fue a refugiar a Londres, él era muy pequeño, ¿no? Además era 33. Y era sobrino de Nathan Rogers, del arquitecto italiano que hizo la Torre Velasca en Milán, ni más ni menos. Pero bueno, y luego tuvo esta coincidencia y se hicieron muy amigos Foster y Rogers, y junto con Nicholas Grimshaw son los grandes arquitectos de lo que conocemos como el high-tech. Su edificio, del que solo vimos los esquemas, ¿no?, del edificio de la Lloyds, se hubiera valido la pena ver, bueno, todos lo tendrán en la imagen del edificio de Lloyds en Londres, pues es uno de los grandes hitos de la arquitectura de los 70s, 80s, ¿no? Pero bueno, el caso es que me tocó coincidir con los dos que después se unirían en este proyecto. El tema de los edificios altos en México es muy complejo, o sea, muchos nos preguntamos para qué seguimos haciendo edificios altos si nos tiembla como nos tiembla, pero bueno, se ha logrado controlar eso. Y el otro día, hace 3 semanas, estuve invitado en el Colegio Nacional por Felipe Leal para participar en una mesa que se llamó Arquitectura y Estructura, en la que participó Benjamín Romano, y explicó temas del impresionante rascacielos que construyó la Torre Reforma, que fue nombrado el mejor rascacielos del mundo hace 1 año, 2 años, ¿no? Y además ves, bueno, movieron una casa. Sí. Bueno, nos enseñó el video de cómo movieron la casa que estaba abajo, ¿no? Tema súper complejo con los cimientos, ¿no? La movieron, construyeron y la regresaron a su lugar. Estas cosas increíbles de la tecnología, que ya casi, pues eso te permite hacer casi lo que quieres. Bueno, estoy viendo, yo ya había visto este libro, digo, es uno de estos coffee table book, ¿no? O sea, el tema es que estos libros producidos por Fundación Cultural Televisa no es que solo sean de BBVA, Fundación Cultural BBVA, no es que solo sean decorativos, tienen unas colaboraciones. Solo valen 3 o 4 nombres de la veintena de colaboradores que escriben textos: Javier Álvarez, músico, hijo de Augusto H. Álvarez, Philip Ball, Philip Bennett, Albert Camus, que bueno, esto lo recogen evidentemente, pero luego, por ejemplo, Luis Fernández Galeano, uno de los grandes teóricos, si lo críticos ahí, y teóricos. Claro, Luis Fernández Galeano es el director de la revista El Croquis, ¿no? Y en fin, Luis Noel Gras, Eduardo Matos Moctezuma escribe algo también. Michael Nyman, el músico famosísimo que se estableció en México durante un tiempo, no sé si sigue viviendo acá. Sergio Ramírez, fallecido recientemente. José Sarucán, exrector de la UNAM. Francisco Segovia, poeta. Mónica Serrano, Jesús Silva Herzog Márquez, y hasta Jorge Valdano, para los que somos pamboleros, ya sabemos que es el filósofo del fútbol. Hasta Jorge Valdano tiene algún texto aquí. Entonces bueno, en este caso el libro del que estamos tratando es un libro de lo más rico. El resto de los libros, que en total 36 en cada colección que nos está donando la Fundación Cultural BBVA, pues son impresionantes y con unos temas realmente atractivos. O sea, son unos grandes libros. Así que bueno, voy a darle el micrófono a Victoria para que nos platique de la razón de ser de esta plática. Gracias, Ángel, por la plática y bueno, la razón de ser, que al final de cuentas es la donación de estas colecciones. Muy bien, muchas gracias. Pues justo gracias, empiezo por dar las gracias a la UNAM, a la Facultad de Arquitectura y a la Biblioteca Lilia Margarita Guzmán y García por recibirnos en su casa, y gracias sobre todo al doctor Juan Ignacio del Cueto, director de la facultad, por ayudarnos a gestionar este evento
y permitirnos estar cerca de ustedes, los alumnos y público que nos acompaña a esta celebración del libro. Gracias también a Sandra Álvarez, coordinadora de Bibliotecas y Archivos de la Facultad de Arquitectura, y a la maestra Susana Ezeta, y por supuesto al arquitecto José Ángel Blandón. Es para mí un placer estar aquí haciendo labor en pro de mis objetos más amados, que son los libros. Algarabía Editorial fue comisionada por Fomento Cultural BBVA para difundir y distribuir su importantísimo fondo editorial que promueve e impulsa la creación artística desde hace más de 3 décadas. Cada año la institución tiene como una de sus iniciativas culturales la edición de un libro que se suma al patrimonio editorial de la nación. Actualmente cuenta con más de 32 títulos que forman parte de su acervo editorial de reconocidos autores como Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Eduardo Matos Moctezuma, Elena Regadas, Guillermo Tovar de Teresa, Juan Villoro, Martha Thorne y Michael Nyman, entre muchos otros. Cada publicación representa a México a lo largo de su historia, de la diversidad y pluralidad de su gente, pero sobre todo de la identidad como país. La iniciativa de este proyecto busca darle nueva vida a este acervo. Por tal motivo, Fomento Cultural BBVA, en conjunto con Editorial Algarabía, decidió generar un diálogo con expertos de diversas disciplinas, como los que tenemos hoy, con el fin de posibilitar la reflexión y el análisis de sus publicaciones y con ello distribuirlas de manera gratuita en foros como este para colocar la mayor cantidad de ejemplares del fondo en bibliotecas públicas y estar al alcance de lectores potenciales. Además de que hoy dejaremos en depósito más o menos 20 títulos de para cada una de las 4 bibliotecas. Desde luego, esta misma biblioteca, la Biblioteca Luis Unique, la de la Unidad Multidisciplinaria de la Facultad de Arquitectura, la Biblioteca Clara Porcel del CIDI y en la CIADA en la Unidad de Posgrados. Este acervo está enfocado principalmente a las artes plásticas y a la cultura de México, con el fin de darle nueva vida a estos libros en manos de nuevos lectores que necesitan bajarse un poco de internet y conocer la inmensa riqueza y profundidad que hay en cada edición. Disfrutar del papel y las imágenes que no tienen igual. Publicar un libro de estas magnitudes es un esfuerzo inconmensurable y hoy queda al alcance de estudiantes, profesores e investigadores para enriquecer su cultura y su aprendizaje de las artes y la arquitectura. Agradezco de nuevo a las autoridades y a la presencia de Esperanza Fernández, directora de Fomento Cultural BBVA, quien encabeza este proyecto de difusión y democratización de las páginas y el libro. Y a quien le pido que se una para nosotros para hay documentos que se hacen oficiales, pero esta es mi libreta del recuerdo. Y yo quiero que el doctor del Cueto nos firme, pues que recibió, como todas estas páginas son de todos los libros que hemos regalado, entonces pues yo quería pedirle que simbólicamente firme el agradecimiento que le pedimos a todos. Y después a todos ustedes que están presentes, pues también les trajimos un librito, entonces no se vayan, espero que han traído carretilla, ruedas o algo para transportarlo, porque sí pesa, pero viene con una pequeña bolsa, a ver si eso les ayuda. Bueno, pues a ver, nos va a dar unas palabras, ¿verdad? Agradecer a nombre de la Facultad de Arquitectura esta donación de libros a Fomento Cultural BBVA. Estoy viendo aquí un libro, El repertorio de artistas en México, de la P a la Z, con el logo de lo que era Bancomer en aquella época. Yo desde chiquito era Bancomer, el banco de mis papás es mi banco, lo sé. Ya hasta estoy anunciando aquí ya. Pero bueno, ahora BBVA, Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria, ¿no? Desde hace tiempo ya está en México con esta bandera de Bancomer. Agradecerles todo lo que vale la donación de estos libros, agradecer los obsequios con
con los que van a salir, ¿son todos o los vamos a rifar o algo así? No, todos. Wow. Todos ustedes. Bueno, una bolsa por Una Choya. bolsa por- ¿Y son diferentes libros los que traen? ¿O? Sí, son Sí. variaditos. Variaditos. La mayoría es británica. Bueno, a mí déjenme 2 o 3 bolsitas aquí. Perfecto. Solo para presumirles, les voy a decir lo que contiene mi bolsa. Aquí está. Gracias. Contiene el libro de La Torre BBVA Bancomer y... Bueno, que es una joya que se llama Mercados. el de Mercados, que es el que más me interesaba. Qué bueno. Gracias. No, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. BBVA está muy agradecido por habernos recibido en esta casa y claro que estos libros lleguen a los potenciales lectores que hoy están aquí, nuestros futuros arquitectos. Muchas gracias. Sí, un agradecimiento y así ya es a nombre de todos los demás. Va a firmar por todos. Susana. Pues lo voy leyendo conforme lo vas escribiendo. En nombre de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, entre paréntesis PA, agradezco la donación de 4 colecciones de libros para nuestras bibliotecas y firma el doctor Ignacio del Puerto Rosario, director de la facultad. Ahora que puse la fecha, pues caí en la cuenta de que es el cumpleaños de la ciudad universitaria. El 20 de noviembre de 1952 se inauguró la ciudad universitaria oficialmente. No se ocupó hasta el 54, pero se inauguró. Y entonces es un día para celebrar también ya 72 años de ciudad universitaria. Muchísimas gracias y a disfrutar los libros, como dice Victoria. Muchas gracias.